Me gustaría defender desde aquí una posible manera casi diría emancipatoria, de entender la filosofía como terapia. Es decir, en contra de los prejuicios, y quizás no tan prejuicios, porque de alguna manera hay una cierta base, digamos, en este temor, ¿no? Que dentro de lo que se ha llamado los dispositivos sí, psicología, psiquiatría, entendidos como una forma de yo psicológico, es decir, como una forma de entender el individuo, el sujeto, desde su psicologización, y entender además con esto, y lo cual lo enlazaría perfectamente con la propuesta de sujeto neoliberal, entender como que uno es totalmente responsable de su situación en el mundo, y por lo tanto uno que tiene que hacerse responsable de su situación, y si no puede asumirla, tiene que recurrir a todo el mercado de terapias y de autoayuda que le ayudarán a adaptarse, le ayudarán a normalizarse. En este sentido, aquí tendríamos como un dispositivo de normalización muy importante, digamos, a través de las terapias, ¿no? Y por lo tanto, habría una cierta resistencia a que formalizar una terapia filosófica signifique pues, integrar a una pseudofilosofía dentro de todo este mercado. Cierto, ¿eh? Por otra parte, también aquí tendríamos la misma propuesta neoliberal de entender la propia vida como una empresa, ¿eh? Es decir, gestionar la propia vida como si fuera una empresa, con un capital, con unas inversiones, con una rentabilidad para hacerse competente o incluso para hacerse feliz, ¿no? Tenemos todo el mercado, digamos, de la felicidad. Tendríamos toda esta problemática, digamos, que señala Michel Foucault, la diferencia entre sujeción, ser sujeto como estar sujetado, y por otra parte la subjetivación. Que la subjetivación, algo que de alguna manera descubre el último Foucault, sería la posibilidad de construirse como sujeto desde las prácticas de la libertad, ¿no? Y esta práctica de la libertad quiere decir elegir un modo de vida diferente del hegemónico. Y aquí las referencias que encuentra Foucault, sin querer repetir, evidentemente, modelos antiguos, ni lo que ocurría en la sociedad antigua, lo encuentra en el tipo de prácticas, en el tipo de ejercicios que, como he dicho antes, señalaban una forma de vida en la época, digamos, del Imperio Alejandrino y la época, digamos, del Imperio Romano, ¿no? Lo que serían las escuelas antiguas alejandrino-romanas, que básicamente serían el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, ¿no? Entonces, en esta medida, lo que plantearía, digamos, Michel Foucault es que dentro de estas escuelas se da esta posibilidad, digamos, de una práctica de libertad para construirse uno mismo como un sujeto ético, ¿no? Y aquí Foucault señalaría también la presencia de un maestro, la presencia de un maestro entendido como alguien que de alguna manera te da elementos, digamos, para seguir el camino, ¿no? Para seguir un determinado camino, y este alguien que de alguna manera también hace el proceso, digamos, de desconstrucción, podríamos decir, ahora por utilizar otra palabra de moda, ¿no? De desconstrucción de toda esta ideología que has ido adquiriendo durante tu vida social, Y por lo tanto, este maestro sería como un otro que te permite iniciar este camino, pero que no sería alguien que querría mantenerse como tal, es decir, por lo tanto, no se establecería una relación, digamos, jerárquica de dominio que exigiera obediencia, sino que por el contrario sería dar una serie de recursos a partir de los cuales uno podría seguir el propio camino,
Aquí también entraría, por supuesto, Pierre Hadot y sus ejercicios espirituales, ¿no? Su manera de entender la filosofía como ejercicio espiritual que de alguna forma influirá también a Foucault en todos estos planteamientos. La filosofía como ejercicio espiritual quiere decir la filosofía como conversión, como transformación de sí. Aquí, por lo tanto, sería una serie de prácticas que Hadot llama ejercicios espirituales para constituir, digamos, la filosofía como un arte de vida, como una forma de vida. Pero también aquí me parece importante señalar lo que nos sugiere un psicoanalista que es Jean Luc cuando se pregunta si el psicoanálisis es un ejercicio espiritual. Y aquí señalará una serie de cosas muy interesantes, ¿no? Como una reivindicación de la palabra espiritual. Y pensemos que Hadot le quiere sacar el contenido religioso. El mismo Foucault, en la hermenéutica del sujeto, hablará de espiritualidad entendida como transformación de sí, como transformación de uno mismo, como transformación del sujeto. Y lo que hace Luc es intentar situar el psicoanálisis dentro de lo que sería la tradición del cuidado de sí. Y por lo tanto, a partir, digamos, del psicoanálisis que él considera que se desmarca más de situarse dentro de estas prácticas sí, o sea, dentro de la tradición psiquiátrica o psicologista, digamos, que sería Jacques Lacan. Y por lo tanto, lo que nos plantea Luc es un encuentro entre Foucault y Lacan desde esta tradición, digamos, del cuidado de sí y de esta espiritualidad que para Luc reivindica en algún sentido tanto Freud como el mismo Lacan. Es decir, una manera de entender la espiritualidad como este trabajo sobre uno mismo que te permite, digamos, una transformación, ¿no? En este sentido, podría reivindicar la terapia filosófica como una terapia espiritual. No una terapia psicológica, porque justamente no se trata de psicologizar nuestros problemas, sino que esta terapia filosófica, que es una terapia espiritual, pero a esta terapia espiritual también tiene, por ejemplo, una dimensión política. No se trata de despolitizar, hay que verlo siempre desde el punto de vista social, desde el punto de vista de nuestras relaciones. No se trata de trabajar a partir de esta terapia filosófica lo que se llama la autoestima, ni trabajar cosas como la resiliencia, como la inteligencia emocional. Se trata de dar una serie de instrumentos, y aquí podríamos reivindicar la idea de Foucault de la filosofía como caja de instrumentos, una serie de instrumentos que nos permiten, de alguna manera, y aquí ahora volvería a concepciones psicoanalistas, incluso lacanianas, ¿no? El proceso de separarse del gran otro que nos aliena. Este gran otro que sería, evidentemente, toda esta interiorización que tenemos de normas y casi podríamos decir de un guión que estructuraría, digamos, nuestra vida, a partir de este gran otro que son desde los padres, desde las propias normativas sociales, todo lo que nos ha venido configurando y que de alguna manera nos ha hecho depender, como he dicho antes, de este guión, ¿no? De este guión que se ha ido de alguna manera escribiendo de manera no consciente en la infancia, en la adolescencia. Y bueno, reivindicar entonces la caída, digamos, de este gran otro. Este gran otro, y no buscar justamente en la terapia filosófica a este otro, lo que Foucault llamaba el poder pastoral, que nos tiene que guiar. No se trata de que no tengamos guía o que queremos cambiar de guía, ni que el filósofo se presente como este guía que nos va a dar el camino correcto. Es difícil, Es difícil, pero bueno, de alguna manera lo mismo que intenta hacer, sin mezclarlo, digamos, el psicoanálisis lacaniano.
hacer caer este gran otro, hacer atravesar lo que el psicoanálisis lacaniano llama la fantasía fundamental, o podríamos decir este guión, pero desde un juego, y ahora cito a Wittgenstein, que también entendía la filosofía como terapia del lenguaje, que sería, digamos, ver desde en qué juego de lenguaje nos situamos. El psicoanálisis se sitúa en un juego de lenguaje, que es un juego de lenguaje que parte, digamos, del inconsciente y del trabajo sobre el inconsciente, y esta filosofía como terapia partiría, digamos, de un trabajo voluntario y consciente. Son dos juegos diferentes, si no son compatibles, bueno, de alguna manera sería un tema, digamos, a discutir, ¿no? Por supuesto. Ahora no lo quiero plantear ni como excluyentes ni como complementarios. Dos juegos diferentes, pero dos juegos diferentes que están en la línea de llevarnos, y ahora citaré a otro referente, François Julien. Esta segunda vida, esta vida verdadera, término que también utilizará Foucault. Y vida verdadera se refiere a una verdad ética. A este hacernos, de alguna manera, posibilitarnos el que podamos construirnos como sujeto ético desde algo propio. Evidentemente, con todos los materiales, todo lo que arrastramos, no se trata de convertirse en una especie de Adán, que es el primero. No, o sea, o lo arrastramos todos, o los materiales, los condicionamientos, pero a partir de aquí no intentar repetir este guión que hemos trazado, o que nos han trazado, digamos, desde la infancia, este ideal, de alguna forma, utilizando un lenguaje también psicoanalítico, este super yo, sino intentar hacer, digamos, algo distinto. Y algo distinto que tampoco pasa, digamos, por lo que se entiende por el yo. Y aquí tanto Lacan como Foucault harían una crítica. El yo entendido como esta entidad imaginaria, este algo con el que nos identificamos, este algo que de alguna manera es el referente de la autoestima, querer esta imagen de nosotros mismos. No es una cuestión de imagen, ya Lacan, y en esto yo creo que Foucault le sigue, ya señaló de una manera muy brillante la diferencia entre lo que era en francés el je y el moi, el sujeto y este yo entendido como entidad, ¿no? Por lo tanto, reivindicar un sujeto que es diferente de este sujeto sujetado, que nos habla Foucault y que también contempla, digamos, el psicoanálisis, ¿no? Este sujeto que sería el de la fantasía fundamental, inconsciente, que nos va marcando, pero este sujeto que lo vamos a transformar en una cosa diferente. Y lo vamos a transformar en una cosa diferente, ya digo, o con los elementos del psicoanálisis o con los elementos de la filosofía. En todo caso, quería plantear un poco este reto, si esto será posible, ¿no? O esto, en todo caso, debería, digamos, ser posible, ¿no? Y ya digo, todo esto contrapuesto a este dispositivo sí, que lo que quiere hacer es psicologizarnos, plantear que hemos de ser competentes psicológicamente y socialmente y profesionalmente para poder conseguir un éxito dentro de este mercado, que es tanto el mercado de lo laboral como el mercado de lo privado, ¿no? Contraponernos a esto, pero al mismo tiempo ofrecer, digamos, una terapia en este sentido de los mismos antiguos, ¿no? Es decir, que Epicuro, por ejemplo, o los estoicos hablaban de la filosofía como terapia del alma, ¿no? O sea, aquí me gustaría ver que hay algo, digamos, que se puede hacer. ¿Cómo funciona, digamos, la terapia filosófica? Bueno, por supuesto, la filosofía y también el psicoanálisis funciona desde la palabra. Aunque evidentemente en el juego del psicoanálisis y en el juego de la filosofía la palabra ocupa un lugar, digamos, diferente, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, esta palabra es
o la palabra, digamos, del diálogo, es decir, la terapia filosófica es un diálogo entre el filósofo terapeuta y el sujeto que viene, digamos, o que entra, digamos, en este dispositivo de la terapia filosófica. Sí que pienso que el filósofo debe ocupar el lugar de un otro con mayúsculas. En todo caso, no un otro que se presenta como guía, no un otro que pide la identificación, lo simbólico y lo imaginario, sino un otro que de alguna manera es mediador entre este sujeto y lo que es, digamos, la filosofía como práctica, ¿no? Y aquí sí que digo que sería este diálogo, un diálogo en el cual el filósofo debe renunciar a lo que Foucault llamaba el poder pastoral. El filósofo debe renunciar a este papel de guía. Es difícil, pero aquí estaría, digamos, el desafío. Y por otra parte, otras maneras de trabajar la palabra, que son las dos que sobre todo ha insistido Foucault y ha insistido Hadot, ¿no? La escritura de sí y la lectura. La lectura también como ejercicio espiritual, ¿no? Y en este sentido, digamos, el trabajo de este sujeto que entra en este dispositivo terapéutico es la escritura de sí, sería, digamos, uno de los materiales para el diálogo, y también la lectura de la manera que nos lo plantea Pierre Hadot, ¿no? Como el ejercicio fundamental desde el punto de vista espiritual, filosófico de nuestra época, un trabajo de inmersión en un texto, de escucha del texto y a partir del texto, y pensemos que incluso Heidegger, que también podría ser otro referente, en sus conceptos fundamentales de la metafísica, insiste en este concepto que no es algo que se entiende únicamente en términos intelectuales, sino que tiene un ligamen, podríamos decir, afectivo y un ligamen con lo que sería la vivencia, y por lo tanto a partir de aquí con el afecto tendría este sentido transformador. Es decir, la filosofía trabaja con conceptos, pero estos conceptos son conceptos que deben tener este papel transformador, conceptos que están vinculados, digamos, al afecto, que están vinculados al deseo, tal como planteaba también no solo Heidegger, sino también Pierre Hadot y también Foucault, de alguna manera. Por lo tanto, esta sería, yo creo, la apuesta, o sea, una terapia filosófica entendida en estos términos, contrapuestos a lo que serían una técnica de normalización o un poder pastoral.